Estamos ya en el tercer domingo de Cuaresma y es un domingo para nosotros muy significativo. Estamos escuchando una llamada para vivir de manera eficaz nuestra vida cristiana. No podemos vivir de rentas. Al final hemos de dar frutos y eso hemos de ser conscientes. Vamos pues a escuchar con atención estos textos que nos propone la Iglesia. Tercer domingo de Cuaresma, ciclo C, 23 de marzo de 2025. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Y se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Respondió, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra sus opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios, mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les respondo? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel, yo soy, me invita a vosotros. Dios añadió, esto dirás a los hijos de Israel, el Señor Dios de vuestros padres, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y ternura. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos, y para que no murmuréis como murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del exterminador. Todo esto le sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo.
¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, llevo 3 años viniendo a buscar fruto de esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. El primer texto de este domingo es del libro del Éxodo. El Éxodo que nos cuenta esa epopeya del pueblo de Israel, de la salida de Egipto, hasta el desierto, atravesando el desierto del Sinaí para llegar a la tierra prometida. Y aquí vemos ya cómo apunta el personaje fundamental de este libro y prácticamente, diríamos, del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, lo que llamamos la Torá. Y ese personaje es Moisés. Moisés, que pastoreaba un rebaño de su suegro Jetro, y se le aparece Yahvé, y se le da a conocer. Se le aparece de forma misteriosa en esa zarza que ardía sin consumirse, en el corazón del Sinaí, de acuerdo con la tradición. Y Moisés se acercó, y se acercó para ponerse a disposición. Aquí estoy, aquí estoy. Y Dios le responde, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Hay que pisarlo con la planta de los pies, quitarse las sandalias, porque es así como los pies están, en cierto modo, dando culto a ese Dios que se le manifiesta. Y se le manifiesta desde la historia, desde la alianza. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. Y Dios le manda un mensaje bien claro. Le manda el mensaje que va a significar el sentido de su misión. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. Y he bajado para liberarlo de los egipcios, a sacarlo de esa tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, la utopía de ese pueblo esclavizado en Egipto. ¿Y quién va a realizar esa misión? El que ha dicho aquí estoy. Y el que ha dicho aquí estoy le dice, mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Yo soy el que soy. Yo soy, me envía a vosotros. El existente, el que está ahí, el que ha estado siempre en vuestra historia y el que quiere seguir estando en vuestra historia. Ese es el sentido de este nombre. Eso dirás a los hijos de Israel. El Señor de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. Yo soy el que soy, el que existe por y para vosotros y que continuará existiendo y que se compromete con vuestra historia. Es una promesa maravillosa de Dios a su pueblo, pero es una promesa que conlleva un aviso que nos llama a la fidelidad. Y ese aviso se repite hoy aquí. Y esa misión de Moisés se repite hoy aquí para ti, para mí y para cada uno de nosotros. Se actualiza a través de la celebración de la palabra y de este tiempo de Cuaresma. La segunda lectura de San Pablo a los Corintios les recuerda a los corintios, a esa comunidad, que son parte de un pueblo de Dios. Y parte de ese pueblo de Dios que es la alianza del Antiguo Testamento. Por eso comienza diciendo que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar. Y todos comieron, está contándoles la historia del Éxodo,
la historia de la epopeya. Y les dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Hace una transposición del Antiguo al Nuevo Testamento. Y lo más importante, por eso el aviso para navegantes. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y esto sucedió en figura para nosotros, para que no murmuremos y perezcamos a manos del exterminador. Todo esto sucedió en figura, en alegoría, y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última etapa de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. El aviso para navegantes. Somos parte de un pueblo de Dios. Tenemos a Dios de nuestra parte, que quiere hacer historia con nosotros, como nos ha dicho en el Éxodo y nos repite a nosotros. Pero nos avisa para que no perdamos el tiempo en Cuaresma, este tiempo de gracia, este Kairos. Y finalmente el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, que tiene dos partes bien diferenciadas. Una primera parte en que se habla de dos acontecimientos, cosas que suceden desde el punto de vista negativo y que no sabemos muchas veces cómo juzgarlas. Dice, ¿pensáis que aquellos galileos con los que Pilato había mezclado la sangre con la de los sacrificios eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo yo, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿Y los 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Dos acontecimientos, dos desgracias muy importantes, que podemos interpretarlas de muchas maneras. Pero aquí se convierten en un aviso para navegantes, insisto. ¿Para qué? La palabra clave es convertiros, cambiar de mentalidad. Trazad un camino de conversión hacia el Señor, de metanoia, de cambio. Por eso ahora, en la segunda parte, nos habla de la metáfora de la higuera plantada en su viña, que fue a buscar a alguien que le había plantado fruto en ella y no lo encontró. Y el viñador se dice, ya ves, 3 años viniendo a buscar fruto y no encuentro fruto en esta higuera. Córtala, porque la higuera probablemente estaba perjudicando el terreno. Esa es la experiencia que tienen los agricultores. Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía 1 año. Mientras tanto yo cavaré alrededor, le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. El Señor, a pesar de avisarnos una y otra vez, y cada vez de manera más clara, sin embargo, tiene paciencia con nosotros. Pero no agotemos la paciencia. La conversión es un largo camino. La conversión es para corredores de fondo, pero corredores de fondo que intentan superarse cada día, dando esos frutos. El Señor tiene paciencia, como el viñador, que está pidiendo que no la corte. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que poco o mucho hemos de dar algún fruto para que el Señor pueda disfrutar de esa higuera, para que el Señor pueda disfrutar de los frutos que nosotros podemos ir dando en nuestra vida. La lectura del Éxodo nos introduce en uno de los momentos más significativos de la historia del pueblo de Israel, la revelación de Dios a Moisés para que éste comunicara al pueblo su decisión y su proyecto liberador. Es un episodio determinativo de ese pueblo, que ha definido siempre su vida en razón de su fe en el Dios Yahvé, que lo sacó de la esclavitud de Egipto y le dio una tierra para que pudiera vivir en libertad. Yahvé ha escuchado el clamor de un pueblo en esclavitud. Quiere comprometerse con los pueblos que viven esa opresión. Egipto entonces era
una potencia impresionante y sus dioses los más magníficos del mundo. Pablo inicia una reflexión para convencer a los corintios de cómo tienen que comportarse frente a la idolatría. Para ello se ha valido de un midrash, una actualización de un texto del Antiguo Testamento, en este caso la epopeya del Éxodo. Entiende que todo aquello fue un bautismo para renacer como pueblo en la libertad que Dios le ofrecía. Pero no todos lo vivieron así, sino que murmuraron contra Moisés y contra Dios. El desierto era duro, es verdad, pero la libertad siempre debe tener un precio. Lucas nos ha narrado dos acontecimientos que ocurrieron y explica que eso nada tiene que ver con Dios. Son cosas que pasan en la vida. Eso nos descubre que somos lábiles y que no podemos vivir nuestra vida sin sentido. Todo el conjunto del Evangelio de hoy va en esa dirección, de una llamada a la conversión y a contar con Dios en nuestra vida. Jesús habla de los signos de terror de la vida. Es una lectura realista de lo que ocurre y de lo que siempre ocurrirá. Unas veces por la maldad humana y otras porque no podemos dominar la naturaleza. Pero esto nos debe hacer pensar que debemos estar preparados siempre, sí, para vivir con dignidad, con sabiduría, con fe y esperanza. Y si llega la muerte, no nos ha de afanar con las manos vacías. Ahora viene la parábola de la higuera, porque Lucas ha decidido unirla a los episodios anteriores, para dar a entender que nuestra vida es como un tiempo que Dios, como dueño de la higuera, permite hasta el momento final de nuestra vida, ver si da fruto o no.